En una interesante charla de amigos, comentábamos cómo los partidos políticos ya no tienen ideología. Realmente lo que tienen son intereses. Intereses en común de sus miembros, de sus militantes, de sus dirigentes y sobre todo de todos los seguidores que lo hacen por pasión. Hemos visto de todo en la historia política de México al grado tal de que el partido en el poder actualmente pues tiene sus orígenes en los anteriores partidos políticos. Esto viene a significar que, por ejemplo, hay quienes han sido presidentes del PRI, presidentes del PRD y presidentes de Morena. Y otros tantos han sido gente con cargos como gobernadores, por ejemplo, secretarios de Estado con el PRI y otros con el PAN. Y ahora o son secretarios de Estado o son miembros de la dirigencia nacional o legisladores o parte del gabinete del actual gobierno de Morena con el actual presidente. Es decir, ya el tema de la participación política es una revoltura. Ya no es un tema de ideologías, por lo tanto de ideales. Cuando nos quieren vender el rollo, como dirían los jóvenes, de que vamos a combatir tal o cual cosa, como el caso de la corrupción o de las viejas prácticas del pasado o del autoritarismo o de la violencia o de la impunidad, pues es realmente resulta como incomprensible, ya no para las nuevas generaciones, sino para las intermedias y para los más grandecitos. Es decir, ya nadie se cuece el primer hervor, ni nadie se va con la finta de ese discurso que ya, a pesar de ser nuevo, ya se está haciendo viejo. ¿Y a qué me refiero? A que a pesar de que muy recientemente el partido en el poder le dio un duro, pero un duro golpe a todos sus opositores con una victoria muy contundente en el 2018. Pues como se ha dicho muchas veces, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Es decir, el que pide la cerveza, exige, grita, se pelea con todo el mundo, paga sus cervezas. Con el que la sirve, se queda callado, atiende, limpia y le da servicio a todos parejitos sin importar qué tipo de dinero traigan o de dónde lo traigan. No es lo mismo ser borracho que cantinero, es un buen dicho que aplica a la política mexicana. Por eso, cuando vienen con el nuevo discurso de que hay que acabar con la corrupción, de que hay que ahorrar, haciendo ejercicios muy importantes de austeridad, de que hay que privilegiar a los pobres y al pueblo antes que nada. Honestamente, tengo la impresión y la percepción de que la ciudadanía no lo cree, no lo ve así, no siente auténticos esos conceptos, por la sencilla razón de que quienes lo dicen no tienen la posibilidad alguna, a lo menos en esta vida, de decir que no militaron en el PRI, en el PAN o en el PRD. Ni tampoco pueden negar que fueron funcionarios de alto nivel en los gobiernos del PRI o del PAN o uno que otro en gobiernos del PRD. Decirlo es muy fácil, pero como dicen los muchachos, se mordió la lengua, o 3 doritos después. Es complicado el ejercicio de la política y del poder, porque es a todo dar ser opositor, tirar la piedra, esconder la mano, o simple y sencillamente atacar, criticar y decir que tú sí vas a cambiar. Pero cuando las cosas se ponen a prueba,
cuando las palabras se tienen que convertir en hechos y en acciones, cuando tienes que responder a todas las expectativas que generaste en base a un discurso reiterativo de que ibas a acabar con la corrupción y que ibas a eliminar todos los añejos problemas generados por los neoconservadores, por los fifís y por toda la gente que le ha hecho daño al país, te quedas entrampado, te atoras. Y entonces pues busca culpables. Y los culpables siempre son los de atrás, no son los tuyos ni los que están junto contigo. Porque los que están contigo están santificados, es decir, tú ya les diste el bautizo, ya los perdonaste, ya dijiste que eran gente honesta, transparente y que eran incapaces de hacer tres cosas: incapaces de mentir, incapaces de traicionar, incapaces de robar. Sin embargo, esos tres grandes conceptos, por una razón o por otra, en distintos niveles, desde el municipio de Macuspana, por ejemplo, en Tabasco, la tierra del presidente, hasta la gubernatura, ¿cuál le gusta? La que usted quiera, de algún estado de la República o de la Ciudad de México, pues están viviendo casos notorios de problemas de corrupción. Cosa que en el discurso dista mucho de apegarse a la realidad, porque se nos quiere decir de una manera reiterativa, al estilo de los grandes ideólogos de la teoría del ejercicio del poder en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de que repitiendo las cosas 1000 veces la gente va a pensar que es verdad aunque sea mentira. Y entonces el querer tapar el sol con un dedo, haciendo creer o diciéndolo y afirmándolo que ya no existe la corrupción, pues todos sabemos que no es cierto. Usted sabe que no es cierto. Yo sé que no es cierto. Ahí está, subsiste. Que se va a limpiar de arriba para abajo, no sabemos en cuántos años. Que hay daños históricos generados por los anteriores gobiernos de manera enorme, irreversible, y que hartaron a la gente y por eso buscaron otra alternativa. Es totalmente cierto. Entonces México vive un paradigma. Juan Pueblo, es decir, el que no tiene partido político, sobre todo con esa estadística que se ha venido manejando últimamente, al menos aquí en Sonora, de que más del 90% de los ciudadanos no pertenecen a un partido político. Entonces, los ciudadanos, como no pertenecen a un partido político, pues le tiran libremente a quien les da la gana. A los de atrás, a los de antes y a los de ahora. Entonces la política se convierte en un ejercicio de tírele al negro. Es decir, tírele al que está en el poder. Subsiste la opinión popular y la afirmación, por ejemplo, de que los diputados no sirven para nada. Y en cierta medida, el hecho de haber conseguido 0 presupuesto para Sonora y los 7 diputados federales, pues lo confirma. O el desempeño de los diputados locales actuales del Congreso del Estado, pues también nos dice mucho porque nos deben mucho. Es decir, no trabajaron, no hicieron tantas reformas o cambios como dijeron y ahora se quieren reelegir. ¿Y qué decir de los alcaldes? Cuando vemos que de los 72 municipios, yo creo que si 5 de los 72 son regulares, medianos o buenos, son muchos. Hay evidente información que a lo menos San Luis Río Colorado, Hermosillo, Puerto Peñasco, quizás algún otro por allá del sur, probablemente Guatabampo y alguno de la sierra, puedan estar en este selecto grupo que le comento. Pero ni alcaldes, ni diputados locales, ni diputados federales, ni gobernantes de muchas entidades federativas. Aquí no se salva a nadie.
ni el gobierno federal a nivel presidencia de la República y todas sus dependencias. La percepción de la ciudadanía, insisto, es totalmente diferente. Y no estoy diciendo que no han hecho cosas bien hechas, algunas acciones, muchos programas. Me consta que muchos trabajan y trabajan mucho, pero la percepción de la gente, que no tiene partido político y que es la gran mayoría del pueblo de México, pues está en el péndulo político esperando a ver con quién se va y por quién se va. Hay quienes aman al presidente de la República y hay quienes se oponen radicalmente, es más, quieren que se vayan de una vez desde el 2021, que constitucionalmente no se puede. Vamos a ver qué sucede con la revocación de mandato del 2022. Quién sabe, pues un ejercicio interesante, nunca se ha hecho en México. Y en un descuido nos llevamos la sorpresa de que la gente quiere que el presidente de la República siga adelante. Porque de que está haciendo cosas diferentes que no se atrevieron a hacer, por ejemplo, Vicente Fox cuando ganó por primera vez después de 70 años de gobiernos del PRI, se quedó atado de manos. Él y todo su gabinete, incluyendo su círculo más cercano, no hicieron nada. Es decir, no aplicaron la llave china contra la corrupción y contra el pasado. Luego vino Calderón, luego vino el desastroso gobierno de Peña Nieto, y aquí estamos ahorita en otro, pues no desastroso, pero en un complejo gobierno federal difícil de entender por todas las que está pasando. Primero por las decisiones tomadas de concentrar todo el gran dinero en 6 importantes obras a las que le apuestan todo. El resto apostarle a darle pues primero a los pobres, dinero, regalar dinero a la gente en muchas comunidades de todo el país. Y dejar que el sector empresarial se rasque con sus uñas, desaparecer la participación y los apoyos de gobierno de muchos sectores productivos y dando tumbos en la economía, pero no necesariamente por culpa del gobierno, sino por un fenómeno mundial pues, que nos cayó del cielo para mal de nosotros y no porque lo pidiéramos. La famosa pandemia del coronavirus es un asunto que, si bien es cierto sanitario, es un asunto que nos puede contagiar, nos puede llevar a la muerte, como lo ha hecho con más de 120,000 mexicanos en tan solo 8 meses, y que tiene al mundo hincado todavía, hasta que no se aplique la vacuna y se encuentre la solución o las medicinas adecuadas, nos va a seguir teniendo. Pero lo más grave del coronavirus, a pesar de las muertes, que son dolorosas, es la crisis económica que trae debajo del brazo, como regalo para toda la humanidad, que se puede convertir en la Gran Depresión, equivalente a la de los años 20 del siglo XX. Se puede convertir en la gran crisis mundial, en una hecatombe que nos lleve a escenarios muy difíciles de desempleo, de hambruna, de sublevaciones, de levantamientos, de motines, de robos, de crímenes y de desesperación de la humanidad que quiere soluciones y que quiere resultados. Pero comúnmente cuando esto pasa, lo que priva es la anarquía, lo que priva es el coraje, la ira. Y cuando la ira se socializa, es decir, se generaliza, empiezan las guerras civiles. Ese es el escenario que desafortunadamente muchos están vislumbrando para el año 2021 como el inicio de probablemente 5 o 6 años de una inestabilidad política, social y económica sin precedentes en todo el mundo, no exclusivamente en México, en todo el mundo. Ahí la dejamos. Saludos, gracias por escucharme.